Hola amigos, hoy nos encontramos acá en la biblioteca Piloto. Venimos hoy a la presentación del libro de Carlos Velázquez. De su libro Amelia y otros cuentos. Velázquez. Yo soy Juan José Escobar, soy el editor de Fallidos Editores. Nuestra editorial es una editorial que yo la defino como una editorial guerrillera, porque inicia gracias a que nos damos cuenta que publicar un libro en Colombia es muy difícil. Los precios son elevados y las editoriales solamente quieren publicar gente importante. Entonces, los que no somos importantes, los que estamos empezando, nunca tienen un espacio para publicar, para compartir, para divulgar su creación. Entonces, por eso somos los fallidos, porque como la ironía de Sócrates, que él le decía a todos que él era el hombre que no sabía nada, y mientras que el oráculo de Delfos decía que él era el más sabio de todos. Entonces era la gran ironía de decir nosotros somos los malitos de la literatura colombiana, pero en realidad lo que estamos haciendo es una renovación de exponer unos nuevos nombres, presentar unos nuevos escritores de dramaturgia, que ninguna editorial en Colombia publica dramaturgia, los poetas jóvenes, que nadie publica poesía porque la poesía no vende, dicen los editores, y muchas otras propuestas de rescatar autores antiguos. Entonces, este es un ejercicio de combate contra esas grandes maquinarias editoriales, y para nosotros es muy valioso poder presentar cada nuevo libro que se hace con mucho esfuerzo, y en especial porque lo hacemos a nivel nacional. Creemos que las editoriales no pueden solamente ir a ferias de libros y a presentar escritores en café, sino que tienen que circular. Narrativa, en donde hemos publicado libros de viajes, literatura epistolar, cuentos desde eróticos hasta de suspenso, como yo digo que es un libro de suspenso. Y es ahí donde la polifonía del universo se plantea como una opción. Entonces ahora pues sí me gustaría mucho agradecerle a Luis Fernando por acompañarnos. Siempre es el diálogo con la tradición, entonces tú haces esa parte para mí, que soy crítico literario, de la tradición literaria colombiana. Entonces es muy valioso que hagas como la apertura de un nuevo libro, de un nuevo escritor que entre comillas es nuevo, pero llevas toda la vida escribiendo. Entonces es un ejercicio muy valioso. Y es ahí donde me gustaría empezar, como Carlos, esa aventura de escribir y ser médico, pero también ser padre de familia, pero ser tantas cosas como somos todos, y apostarle a la literatura. O sea, ¿cómo es eso de apostarle a la literatura que tanta gente dice es tan inútil, no sirve para nada, casi nadie vive la literatura? Que Luis me dirá que sí. Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido con todos ustedes. A cada uno los invité y veo que me respondieron. Normalmente he estado en varios lanzamientos de libros, y una de las cosas que le llamaron la atención es, hombre, si ya me conoce, porque la mayoría yo los conozco porque están aquí. Y uno dice, pues escucha, de verdad gente que lo estima a uno, puede que no sea tan buen escritor, pero por lo menos lo quieren a uno. Y eso se los agradezco. Algunos estarán porque han leído mis libros, y eso todavía me preocupa todavía más. Les gustó, y eso es bastante extraño para uno que no está acostumbrado a estas cosas, que uno escriba algo y que a la gente le guste. Bueno, con respecto a la pregunta que hace Juan sobre la literatura, yo creo que la literatura lo es todo. O sea, cuando ustedes se encuentran con la mamá, ella quiere decir algo, eso es literatura. Cuando ustedes prueban unos huevos al desayuno y saben a gloria, eso es literatura. Cuando ustedes conversan con alguien, eso es literatura.
y eso es lo que hay que contar. Y cuando hay cosas extraordinarias, eso es lo que hay que contar. Entonces la literatura lo está en todo. La palabra es el motor que nos une a los humanos. Y siempre lo he dicho, es uno de los postulados míos. Todos nos dicen que nos diferenciamos de los animales en el alma. Yo creo que nos diferenciamos de los animales en que podemos contar historias. Ningún animal es capaz de contar lo que le pasó al tatarabuelo, o ningún perro es capaz de contar lo que le pasó al primer perro que fue domesticado. Nosotros somos capaces de contar lo que les pasó a nuestros abuelos, lo que nos pasó hoy en el trabajo, con quién nos encontramos, y somos capaces inclusive de contar cómo empezó la historia del mundo. Sea verdad o no sea verdad que hubo un Dios o que hubo un Big Bang, eso es la literatura, es la capacidad de comunicar un cerebro, las ideas de un cerebro con otro cerebro que ni siquiera nos conoce, y poderle llenar, poderle dar esas mismas ideas que tenemos en la cabeza. Básicamente es eso. Así es. Les presento a Luis Fernando, es profesor de literatura. A mí ya me conocen, Te faltó decir, Carlos, que cuando está presentando el libro también está probando los huevos. Sí, también. Bueno, yo veo que aquí hay un diálogo y no hay ni siquiera micrófono para mí, así que casi que estoy sobrando, pero yo sí vengo a decir una cosa. Carlos Alberto Velázquez, cuando llegó a mi taller en Comedal hace 3 años, ya era un escritor y es un gran escritor, pero lo que yo vengo a decir es no tanto lo que aparece ahora apenas que empieza a notarse en este libro. Él ya tenía otro libro antes, incluso alguno de los cuentos de acá había salido en el libro anterior. De algún modo este es el primer libro porque es el producto de una convocatoria, de relacionarse con unos editores que no son directamente conocidos, sino a través de un proceso de convocatoria natural. Y entonces este libro tiene ese sello de ser el primer libro, pero es el primer libro de muchos que vienen, y es el primer libro de un gran escritor. Eso sí lo puedo decir yo. En los años que llevamos de taller en Comedal, he visto cómo Carlos, que tiene una capacidad enorme para trabajar, averiguar cosas, sabérselo todo, escribir, hacer de todo, y le queda tiempo para mucho más. Yo no sé qué más, pero yo creo que le queda tiempo. Es una hiperactividad y una capacidad de trabajo y una inteligencia y una capacidad de brillar impresionante. Lo que yo veo, y esto lo digo a riesgo mío, es que estamos presentando hoy ante la comunidad nuestra, ustedes, la literatura nuestra, un escritor que está dando su primer paso, pero que más adelante va a ser uno de nuestros grandes escritores. La imaginación, la capacidad de replantearse a sí mismo, de asimilar. La escritura tiene un proceso de reescritura muy importante, y uno como escritor tiene que saber que no le queda todo perfecto de una, y que la escritura es un proceso y que hay que reescribir y volver a pensar los textos y volverlos a elaborar. Él tiene esa capacidad con mucha frescura, con mucha naturalidad, rehace un texto, lo escribe de nuevo y siempre está mejorando y tiene esa meta allá, pero además tiene una mente privilegiada que le da para
imaginar y convidar. Tiene mucho escrito ya, tiene incluso proyectos de gran envergadura ya muy adelantados, y tiene muchas cosas que van a salir ahí y que se van a ir manifestando con el tiempo, como es la carrera de todo escritor. Paulatinamente van saliendo. Yo celebro con mucha alegría que se presente un libro salido de una manera tan armoniosa, tan natural, tan generosa por parte de los editores, y en ese trance de plantear una convocatoria y publicar a alguien que se presenta a la convocatoria. Es decir, hay como un terreno de concurso ganado ahí, hay un concurso de méritos que me parece muy bonito, y me parece que es muy apropiado para la presentación de un libro así. Yo creo que Carlos, este es el primer paso. Ahorita estaba muy nervioso y muy yendo de un lado para otro, como siempre, pero esta vez más nervioso. Pero no, con la tranquilidad de que ahí se está dando el primer paso de una cosa que va a ser muy grande. Yo felicito a Carlos, felicito a la editorial, y me alegra que ustedes hayan venido a acompañarnos en este momento que es tan importante para uno como escritor. El momento de la presentación de un libro, no importa que sea el primero, el segundo, o el 20 o el 30, es un acontecimiento muy importante en la vida de uno. Entonces me regocijo en eso y pongo ahí como mi pequeño aporte, con toda la solidaridad que me conviene y la gratitud que además te debo, Carlos. Y es una capacidad por medio del suspenso, de divertir, porque yo cada que veo tu libro siempre pienso en Alfred Hitchcock, porque es un hombre que sabe filmar dulces imágenes, contar cotidianamente la realidad, pero a la vez tiene la fortuna de burlarnos. Y eso sí me siento yo, recuerdo mucho cuando leía este libro, entre los tantos que mandan a las convocatorias, que estaba en la hamaca y yo no podía parar de leer el libro, porque cuando terminaba la historia yo me había reído toda la historia y me había asombrado el final. Entonces hay una capacidad al estilo de Chesterton, de burlarse del lector, de ser muy humano, pero esa capacidad de divertimiento, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo es ese ejercicio de escritura, de chistes que me dices que tienes, de anécdotas? ¿Qué hay detrás? A ver, yo siempre he pensado que la literatura debe divertir y debe atrapar. Esta mañana hablaba con un profesor de la Universidad de Medellín acerca de la literatura. Yo le decía, qué lástima que en el siglo XXI la literatura contemporánea se basa en simplemente contar hechos, pero sin generar asombro. Yo le ponía el ejemplo. Conocemos toda la historia de Caperucita Roja, la niña que le desobedece a la mamá, se encuentra con el lobo, la engaña el lobo, finalmente el lobo se la termina comiendo. Y si fuera un cuento, en cualquier sentido de la palabra, si fuera un cuento contemporáneo, posiblemente el escritor terminaría la historia con que Caperucita nunca volvió y que la gente la recuerda. Eso ya lo hubiéramos sabido desde antes. Yo creo que hay que volver a la literatura en la que hay que dejar asombro, en la que hay que decirle al lector, venga, hay formas diferentes de terminar las historias. Ningún niño aprende literatura contándole que el papá salió de la casa, se montó en un taxi, llegó al trabajo, trabajó las 8 horas y después se volvió a la casa. Eso no tiene ningún interés. Lo que yo quiero con mis historias es que la gente quiera leer más, que quede atrapado en la historia y que quede adicto a los cuentos, a las historias, a las narraciones. La literatura del siglo XIX, la literatura de Poe, la literatura de Oscar Wilde, toda esa literatura que uno decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y al final el lector dijo, uy, pasó una cosa completamente diferente a la que yo me imaginaba.
Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar en la literatura actual, es la capacidad del asombro, el volver a ser niños y en volver a jugar con el escritor, el lector y el escritor jugando a que el lector va a adivinar qué es lo que va a pasar y el escritor se la voltea al final. Estamos muy acostumbrados a la literatura donde pasa simplemente, hay un hecho y el hecho pasa y ya. Sí, pero es que esa es la vida normal de todo el mundo. La gente quiere soñar, quiere historias que le digan, uy, hay cosas diferentes a los que yo me imaginé. Para contarle la historia de que esta mañana yo me levanté, fui a trabajar, después salí, me vine para acá, después llegué a la casa, eso no, eso qué interés tiene. Pero si yo les cuento que me encontré con ustedes y que cuando ustedes salieron de aquí, de este salón, cada uno se fue para la casa de ustedes y encontraron que no había nadie en el resto de Medellín, que en Medellín la habían evacuado y no nos dimos cuenta. Esa es una historia que vale la pena contar. Bueno, hablemos de los cuentos, Carlos. Este libro tiene 6 cuentos. 5. Bueno, salvo el de Amelia, que yo creo que es el más viejo. Dejemos ese a un lado por ahora, que ese además tiene un origen distinto a los demás. Bueno, hablemos del origen. ¿Cuál es el origen? Todos los cuentos son fantásticos. Fantásticos es que nacen de una trama imaginada por el autor y que él la pone en escena y ahí desarrolla en el escenario digamos los acontecimientos del cuento, pero es una historia previamente calculada, pensada, que tiene un fin específico. En cada caso el suyo, pero en la totalidad tienen eso que acabas de decir, digamos como sentido de fondo. ¿Cuál es el origen de cada uno de los cuentos? Tenemos el de Amelia, tenemos el del museo, tenemos el de las pesadillas, tenemos el de la chica del elevador. Ahí a mí me gustaría, bueno, pero primero respondamos a esta pregunta, pero después me gustaría que habláramos de las ideas que hay en esos 3 cuentos: la herencia, la chica del elevador y el del museo de Jacksonville. ¿Cómo es? Es Gabriel. Ernst Gabriel, como un homenaje a Edgar Allan Poe. Muy bien. Sí, a ver, todas esas historias parten de una pregunta, es ¿qué pasaría si? O sea, para escribir, yo no creo mucho en el bloqueo del escritor. Cuando uno quiere escribir, simplemente escriba lo que se le ocurra. El museo de Edgarville es la historia de un hombre que viaja a lo largo de Estados Unidos y conoce un museo muy extraño. Y uno, bueno, venga, ¿qué pasa cuando un hombre ya no tiene nada en la vida? Ya todo lo que iba a hacer lo hizo. ¿Y qué pasaría si se encuentra un museo donde le dicen que las personas, que los seres que hay allá, que las figuras son cadáveres? ¿Qué pasaría? En el museo, en la historia de la herencia, ¿cuál es la mejor forma de matar a una persona a larga distancia? Si yo quisiera matar a alguien a larga distancia, Eso es lo que ya no estamos tramando. En la historia de la chica, Ahí van viendo qué clase de médico tenemos. Ahí van viendo. ¿qué pasaría si las pesadillas se convierten en realidad? ¿O qué pasaría si una persona con pesadillas le prohíben tener pesadillas? ¿Qué pasaría? Casi que todo cuento surge de uno preguntarse el mundo de una forma diferente.
Aquí en este momento está Fernanda, hace poco me hizo una pregunta, me hizo un comentario. ¿Qué tan bueno que el mundo, que el tiempo se detuviera? Venga, Fernanda, usted no se ha puesto a pensar que todos los días a las 12 del día el tiempo se para durante 2 semanas. ¿Ustedes sabían eso? No. A las 12 del día de hoy el tiempo se detuvo durante 2 semanas. ¿Y qué pasaría si eso pasara? Entonces, la literatura es jugar, es crear mundos, es empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si este libro fuera caliente? ¿Cómo hace uno para leerlo? ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiera una linterna de oscuridad? Entonces aquí estamos oscuros, yo prendo esta linterna y oscurezco la parte que les alumbra. Es empezar a jugar, es volver a ser niños, volver a imaginar cosas. Es volver otra vez a esa época donde nosotros imaginamos qué haríamos con una varita mágica, qué haríamos si tuviéramos una capa y pudiéramos volar. Es volver a eso. Los niños tienen esa capacidad y nosotros los adultos se nos olvidó que todavía la tenemos. Básicamente es eso. Bueno, pero no me dijiste de dónde habían nacido los... Me estás contando una idea. Bueno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nomás. El cuento de la mujer del ascensor. ¿Quién se imaginó que la mujer de quién era tan celosa que... Contame a ver eso. ¿De dónde sale ese cuento? No le puedo... Ese cuento surgió de una vez que estaba en un viaje, siempre ando con un libro, y leí un cuento de Lin Yutang sobre unos fantasmas, unos dragones de mujer, unas mujeres en dragón que se aparecen a un hombre cuando sueña. Venga, ¿y por qué no puede haber? O sea, si a uno se le meten las mujeres en un sueño, ¿por qué no puede haber sueños que se meten o sea, porque yo no me puedo meter en el sueño de otra persona? Yo miraba a una señora que veía en el avión y yo decía, qué tan bueno será yo meterme en ese sueño de esa señora y alterar el sueño. O sea, que esté manejando un carro y un momento a otro le aparecieran en la puerta, en la silla atrás y decirle, señora, ¿para dónde vamos? Despierta, que está en un avión. Es darse el lujo de poder jugar creando mundos. Ese cuento específicamente salió cuando estaba leyendo eso. El cuento de Edgar Bill, desperté con la idea. Me senté una mañana a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, no me paré hasta que el cuento estuvo listo. Se me ocurrió cuando estaba dormido. ¿Cuántos de ustedes se les ocurren cosas raras cuando están dormidos y las dejan perder? Todos ustedes han tenido esas historias, han tenido esas ideas y por miedo a que no son escritores se pierden. Y la otra pregunta, ¿a dónde se van todos esos sueños y todas esas ideas que ustedes dejaron perder? Yo por lo menos trato de cogerlas. No las pierdan, escríbanlas o cuéntenlas. Es recuperar esa capacidad que teníamos de niños de sentarnos a inventar historias. Básicamente es eso. Tiene un origen distinto. ¿Cuál es el origen de ese cuento? A ver, el origen de ese cuento es que todos conocemos la historia de un taxista que recoge a una niña cerca del cementerio, la lleva hasta la casa y después descubre que algo se quedó en el taxi y cuando lo devuelve le cuentan que la mujer murió. Ay, pero muy raro, ese saco que tenía puesto, con ese mismo saco la enterramos. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero hacer esa broma con un grupo de estudiantes? Eso fue, los casos, los personajes son reales, 2 compañeros de la universidad que eran muy plagas, yo no estaba ahí afortunadamente. Y me imaginé cómo sería nosotros 3 consiguiendo el personaje preciso, la muchacha de cara sombría, pálida, bien vestida, parecida a una monja, que la convencemos de que se suba a un taxi, deje un libro, pida que le lleve a la casa de un compañero, se baje y deje un libro.
y después cuando el taxista vuelva, los compañeros le dicen, ay, eso era de mi hermana que se murió, la enterramos ayer. La historia tiene un giro, y es que no termina ahí y se pone bueno después de que los estudiantes hacen la broma. Eso es, ¿qué pasaría si la broma se vuelve otra cosa diferente? Bueno, ahí aparece una cosa, Carlos, aparece el gusto por cierta línea del terror o del horror. Aparece también el gusto por la elaboración fantástica de situaciones, personajes y escenarios, digamos como retorciendo la historia por caminos inesperados. Y aparece también una especie de gusto por los límites entre la ciencia ficción, la anticipación, el futuro, el pasado y por supuesto el gusto por el mundo inconsciente de los sueños. Bueno, todos esos elementos que tienen que ver con tu vida, con tu historia, con tu pensamiento habitual. Y con ellos aprendí a escuchar historias. Está mi familia, mi esposa, mis hijos, que siempre me apoyaron a contar historias. Están los compañeros de colegio, hay compañeros de universidad, hay compañeros de trabajo, hay compañeros de taller, hermanos de toda la vida. Y todos aportaron algo en esas historias, porque no solamente me enseñaron a escuchar historias, me enseñaron a contar historias, sino que también me dieron el poder de saber que esas historias que uno inventa valen la pena. Hay aquí gente, o sea, casi a todos ustedes los conozco bien, la gran mayoría. Lo que les digo me preocupa porque me conocen, yo creo que más que lo que yo me conozco. Y es muy interesante porque es que un escritor nunca escribe de algo que no conoce. Un escritor siempre escribe de lo que conoce. Cada vez que tengo una conversación, un encuentro con ustedes, me voy con una idea de cómo puede ser el mundo. Y cada vez que me encuentro con ustedes, encuentro una mejor forma de ver el mundo. Entonces es importantísimo eso. Un escritor que olvida su pasado y que olvida a la gente que lo rodea, no sirve para escribir, porque va a escribir sobre lo que no conoce. Carlos, Muy bien. creo que todos vinimos aquí a ver si te arrepentías. No, viendo eso, usted no me arrepiento. Alguna vez después de que Carlos leyó un cuento en el taller, yo me quedé pensando, ¿cómo sería Carlos de niño? ¿Cómo sería Carlos de adolescente? De indisciplinado, de loco, de irreverente, pues que tiene una imaginación que desborda. La imaginación de Carlos, sí, apenas escogió el camino correcto en la literatura. La medicina es el complemento. Porque hace días que venimos conversando mucho y yo cada vez me doy cuenta de que, por ejemplo, los jóvenes hoy, estas nuevas generaciones, tienen unos temas muy arraigados al estilo de, por ejemplo, Bukowski, que son muy eróticos, sexuales, pornográficos, por decirlo, pero otros también tienen unos temas un tanto oscuros, místicos, sagrados. Pero cuando vuelves tú con el suspenso, que yo también digo, hoy yo leo muy pocos libros de suspenso en la literatura, casi que es nulo. Y cuando uno veía la literatura desde la literatura policíaca, desde la literatura de horror de Poe, eso se perdió, cayó en una decadencia por otras modas, por unas modas de la generación beat, por otras del boom latinoamericano que son más indigenistas o esto y lo otro. Pero cuando esta semana hablábamos de tu novela en curso, que creo que la queremos publicar, sobre Hitler, ¿cómo es esa determinación para escoger una historia? Porque tú me dices, yo te creo que todos aportan una historia, hay historias en los sueños, pero ¿cómo es esa determinación de que eso sí es lo que quiero contar? A ver,
Roa Bastos decía que uno escribe el libro que le gustaría estar leyendo. Y yo creo en eso. Yo creo que uno quiere escribir lo que a uno le gustaría que le contaran. Por eso es que yo creo que la literatura de ahora es tan sombría, porque eso es lo que espera la gente. Perdimos la capacidad del asombro, perdimos la capacidad de jugar con las ideas, y yo quiero recuperar eso. O sea, la literatura fantástica tiene esa ventaja, y es volver otra vez a la capacidad de ser niños. Puede que mis historias no sean para niños, pero yo creo o quiero creer que cuando se leen los cuentos que escribo, la gente quiere jugar al detective. ¿Cómo va a terminar esta historia? ¿Cómo va a terminar esta historia? ¿Será que soy capaz de adelantarme? ¿O será que el escritor al final me la va a voltear? Y yo realmente escribo es para los amigos. Escribo para la gente que yo sé que le gustan estas historias. Por eso jamás me he considerado un buen escritor. Porque es que la literatura en este momento tiene otros parámetros. Tiene otras consideraciones donde desde las primeras y Segunda Guerra Mundial y tal vez de la generación del 98 se les metió que había que hablar sobre la realidad cruda. Y la realidad cruda es que un señor pasa a la calle, lo pisa un carro y la familia queda triste y queda en penurias porque el señor se murió y lo pisó el carro. Pero yo quiero pensar que ese señor de pronto se quedó pegado a la llanta y que está desesperado por salir de esa llanta y que a lo mejor en alguna parte del mundo está esperando a ver si la queman la llanta para poderse liberar y volver a llegar a la casa. Y quiero pensar que de pronto los hijos descubren que está en una llanta y empiezan a buscarlo en todas las llantas que hay en todos los carros, a ver si logran descubrir que ahí está el papá que lo pisó el carro. Y a lo mejor descubren a la abuela. Oiga, de aquí voy a salir a escribir historias. No, y cuénteme la que escribió ahora aquí en la biblioteca mientras esperaba se sentó y escribió un cuento que no lo leyó, pero así. Extraordinario. Así, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, o sea, hay lectores para todo. Yo he visto gente leyendo el letrero de padre y dice, ¡qué belleza literatura! Es una palabra única. Es una palabra única y dice todo lo que tiene que decir para salvar una vida. Pare. Y es de 4 letras y tiene una musicalidad. Sí, hay lectores para eso. Los lectores que yo espero son ustedes. Si alguien más se quiere pegar, bienvenido. Pero yo quiero contar unas historias diferentes y ojalá a la gente le guste. ¿No les gusta? Listo.